de representación que va desde el cabildo hasta las cortes. Entonces el tema de la representación aparece nítido en el orden constitucional. Y así vamos a nacer nosotros como república con la Constitución de 1823, que va a traer dos temas relevantes para entender la evolución de estos derechos. El concepto de ciudadanía y el concepto de sufragio. La ciudadanía es el portador de la voluntad atómica e individual que va a expresar su punto de vista en el quehacer público en relación a las cosas del poder. Y entonces, el orden constitucional peruano va a nacer con estas dos premisas. Con la premisa de la ciudadanía, bajo qué condiciones me hago ciudadano, y la ciudadanía me da una competencia especial con el poder político a través del sufragio. Si nosotros revisamos las constituciones, vamos a encontrar que de las 12 constituciones que ha tenido la República, ninguna, sin excepción, ha obviado el tema constitucional. No hay una sola que haya prescindido del tema electoral. Llámense estas constituciones liberales o llámense estas constituciones conservadoras. Pero vamos a tener grandes dificultades para poder cristalizar el ideal de Rousseau de que la política pública en el Perú puede expresarse a través de la voluntad general. Eso no quiere decir que han habido grandes intentos en el siglo XIX por mejorar el sistema de representación y además reconocer el papel de la ciudadanía. Por ejemplo, en la Constitución Bolivariana de 1826, Bolívar, un personaje de una gran valía política en América, pero de un gran talento y conocimiento de los clásicos. Bolívar es uno de los pocos que sí conoce a los clásicos, conoce a Montesquieu, ha leído a Rousseau, ¿no? Es realmente un tipo de un talento muy especial en nuestra región. A diferencia de muchos que nunca, ni siquiera el día de hoy, han leído pues estos clásicos. Bolívar había leído estos clásicos. Es por eso que la Constitución bolivariana de 1826 incorpora un concepto clave en esta disputa. El concepto clave que incorpora Bolívar es que el sistema electoral debe ser considerado un poder tanto como el poder ejecutivo, como el poder legislativo o el poder judicial. O sea, le da ese alcance. Y en segundo lugar, como dato histórico, es que Bolívar fue el primero que estableció en la República Peruana el concepto del plebiscito. Bolívar hizo el primer plebiscito republicano en 1826, precisamente para ratificar la Constitución que él promulgaba. Fue ratificada por los colegios electorales. El pensamiento bolivariano era que una constitución hecha por un constituyente debía necesariamente ser ratificada por el pueblo a través de un referéndum. Y a eso llevó Bolívar su proyecto de carta constitucional. Pero superado Bolívar, va a quedar un gran problema en el derecho constitucional peruano. El gran problema es cómo hacer que la ciudadanía sea una ciudadanía extensa y no la ciudadanía limitada que teníamos nosotros. Porque el derecho electoral se fundamenta
en que para ser ciudadano tenemos que cumplir requisitos, varios. Primero, el primer requisito para ser ciudadano, ser varón. El segundo requisito, saber leer y escribir. El tercer requisito, tener patrimonio. El cuarto requisito, tener familia. Quinto requisito, tener empleo. Sexto requisito, tener una renta anual mayor de 5,000 pesos. Si eso lo traducimos a las monedas de hoy, podría ser unos 5,000 dólares de renta. Entonces, todos esos requisitos lo cumplía una minoría. Razón por la cual la idea de Rousseau nunca se pudo cristalizar en el Perú en el siglo XIX, porque para votar tenías que ser ciudadano, y para ser ciudadano tenías que cumplir una inmensa cantidad de requisitos que solo una minoría podía completarlos. Entonces, las elecciones en el Perú en el siglo XIX van a ser elecciones de minorías, ¿no? Grupos muy pequeños y limitados son los que participan en los comicios electorales. Un primer problema. Y un segundo problema es cómo organizar elecciones en un país que carece de institucionalidad. Es por eso que en los primeros comicios que van a haber en el Perú, los primeros comicios los va a hacer el Poder Ejecutivo a través de sus prefectos. Entonces, quien organiza, quien convoca las elecciones es el presidente de la República. Y quien organiza estos comicios es el propio presidente de la República. Entonces, ahí vamos a tener un primer sesgo de los procesos electorales en el Perú que siempre va a ser cuestionado e impugnado. Y esto se va a mantener a lo largo del siglo XIX. La Constitución de 1860 va a buscar superar este impasse que se producía en los procesos electorales ante la falta de credibilidad de los resultados. Y es por eso que la Constitución de 1860 va a optar, ¿sí, José Carlos? Va a optar por hacer que supervise los comicios ya no el Poder Ejecutivo, sino en este caso el Congreso. El Poder Legislativo se va a convertir en última instancia en materia de procesos electorales. Entonces, del Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, el Poder Ejecutivo va a pasar al Poder Legislativo con la Constitución de 1860, que es la constitución que más ha durado en el Perú, porque ha tenido vigencia hasta 1919. Casi 60 años de vigencia va a tener la Constitución de 1860. Entonces, le da la competencia al Poder Legislativo. O sea, el Congreso es el que le da la imparcialidad a las elecciones. Pero va a ocurrir lo que la historia de la República reconoce, que ahora ya no hacían elecciones parcializadas el presidente, sino ahora las elecciones eran parcializadas y a favor del grupo que hegemonizaba el Congreso. Entonces se terminaba nuevamente desnaturalizando el proceso electoral. Y entonces la crítica constante que se hacía era que las elecciones en el Perú no eran transparentes, que las elecciones no eran imparciales y que quien tenía que dar los resultados, proclamar y dar las investiduras, que era el Congreso, lo hacía muchas veces a conveniencia de sus intereses políticos.
Y esa crítica siempre se hizo presente durante muchas elecciones en el Perú. Razón por la cual Manuel Vicente Villarán, un gran profesor de San Marcos, propuso que se modifique este modelo y en vez de darle al Congreso o al Poder Ejecutivo la responsabilidad de las elecciones recaiga en un órgano colegiado, imparcial y neutral. Villarán planteó que la última instancia en procesos electorales debía ser el Poder Judicial o la Corte Suprema. Entonces Villarán lo que hizo fue pasar de que unos comicios políticos sean controlados por políticos a que unos comicios políticos sean controlados en sus controversias por el Poder Judicial. Y eso va a aparecer en la Constitución de 1933. ¿No? En 1933, la Constitución va a establecer un criterio que desde mi punto de vista era importante y avanzado, porque establece que existe el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, pero también le da el nombre de Poder Electoral. Y ese Poder Electoral tiene en su cabeza, en su composición, a la judicatura, a magistrados supremos que ventilan dentro de la ley las controversias electorales o políticas que generan estas elecciones. Entonces, la Constitución del 33 va a judicializar los procesos. Y ahora no va a ser el Poder Ejecutivo o el Congreso, sino van a ser jueces quienes van a fiscalizar y controlar el sistema electoral. Y ese es el origen, precisamente en 1931, de lo que ahora tenemos como sistema electoral. Hoy existe un jurado nacional de elecciones cuyo presidente, por una razón histórica y legal, necesariamente es un vocal supremo que lo integra, ¿no? Un vocal de la Corte Suprema es el que dirige el Poder Judicial por mandato constitucional. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos 40 años de vida constitucional? Han habido un conjunto de cambios. Han habido un conjunto de cambios. ¿Me escuchan bien? Yo tengo un ruido extraño por acá. Sí, doctor, sí se lo escucha bien. Bien. Entonces, la Constitución de 1979 estableció un conjunto de modificaciones al sistema electoral en cuanto a su realización. Por ejemplo, estableció el reconocimiento constitucional a los partidos políticos. Los partidos políticos pasan a ser pieza fundamental del diseño electoral. En segundo lugar, la Constitución de 1979 estableció que en el caso de las elecciones presidenciales existe segunda vuelta electoral y no hay victoria en primera vuelta por mayoría simple. Eso proviene de casos donde hubo controversia electoral. En 1962, el candidato ganador ganó por fracciones de voto y se produjo un golpe de Estado en el Perú en el año 1962. Es por eso que esa experiencia llevó al constituyente del 79 a establecer el modelo de segunda vuelta, para que no exista ningún tipo de cuestionamiento al porcentaje electoral con el cual se elegía al presidente de la República. La Constitución del 79 también mantuvo el
voto preferencial que crearon los militares como un mecanismo de selección al interior de los partidos políticos a los candidatos. Pero se va a producir un cambio con la Constitución de 1993, que es la Constitución vigente. ¿Qué es lo que voy a buscar explicar de manera muy resumida a través de este cuadro? La Constitución del 79 divide el sistema en un sistema tríptico compuesto por 3 organismos de naturaleza constitucional. Uno es el Jurado Nacional de Elecciones, crea la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el Registro Nacional de Identificación Estado Civil, el RENIEC. ¿Qué es lo que se pretende con este sistema tríptico en materia electoral? Que exista un organismo encargado de fiscalizar lo que se denomina la administración de la justicia electoral. Y en segundo lugar, un organismo colegiado que aplique el derecho electoral en última y definitiva instancia. Y de igual manera que exista una organización, la OMPE, encargado de organizar los complejos procesos técnicos y electorales que hay el día de hoy, ¿no? Entonces, el Perú es un país grande, es grande territorialmente, somos el 20º país más grande de la Tierra. Entonces, organizar procesos electorales es un hecho muy complejo, porque hay que transportar boletas, hay que transportar ánforas, hay que transportar material logístico para cerca de 250.000 mesas en todo el país. Entonces, es un hecho complejo y es por eso que se crea un organismo encargado de toda la parte técnica que tenga que ver con un proceso electoral. Por ejemplo, ahora tenemos el voto electrónico presencial. Entonces, del voto electrónico presencial se encarga la OMPE. La OMPE es el encargado de ver toda la parte operativa, logística de un proceso electoral. Se necesita tinta indeleble, se necesita los refrigerios de los miembros de mesa, eso lo ve la OMPE. Eso lo ve la OMPE. Pero también, a su vez, se ha creado un registro de identificación por el cual toda persona que nace o toda persona que muere, automáticamente este registro establece la calidad de cada persona, ¿no? Hay un registro de natalidad y un registro de mortandad, de tal manera que en tiempo real se establece el número de personas que están registradas, sus años, hasta el día en que nacen, de tal forma que, por ejemplo, para las elecciones venideras, las elecciones generales del 2021, que según el cronograma electoral serían el 10 de abril del próximo año, la primera vuelta, van a sufragar toda persona que, incluyendo en ese día, haya cumplido 18 años. Incluido las personas que hayan cumplido ese día, exactamente ese día. El día de las elecciones cumplan 18 años, esas personas pueden sufragar. ¿Por qué? Porque la RENIEC tiene un sistema muy avanzado que prevé todos esos hechos. De tal manera que está
totalmente informado de los nacimientos, de las muertes, aunque ahora se ha puesto en cuestión ese tema, y de la proyección de las edades de las personas. ¿No? Está proyectado cada persona en qué momento cumple 17 años, y también está exactamente proyectado qué personas cumplen. Hasta ese día cumplen 60 años, y como acaba de surgir una norma modificatoria, quienes cumplen 60 años. De tal manera que incluso está proyectado quienes podrían estar exonerados de la obligación del sufragio. Y estos tres organismos son autónomos. Son autónomos. No es que la OMP está sujeta al Jurado Nacional de Elecciones. El RENIEC no está sujeto a la OMP. Son autónomos en su... Cada uno tiene una ley orgánica, OMP tiene su propia ley orgánica, RENIEC tiene su propia ley orgánica, y el Jurado Nacional de Elecciones tiene la suya. Cada uno de estos organismos tiene su propio presupuesto, y cada uno de estos organismos tiene una designación constitucional de sus autoridades o representantes, ¿no? Por ejemplo, acaba la semana pasada la flamante Junta Nacional de Justicia ha designado al jefe de RENIEC y de igual manera al jefe de la OMPE, ¿no? Jefe de la RENIEC ha salido una colega que enseña en San Marcos, ¿no? Una profesora muy respetada, que ha sido elegida jefe de RENIEC. Y entonces cada uno de estos organismos son independientes, pero forman parte de un sistema. Cada uno tiene autonomía. Tienen su propia ley orgánica, su propia estructura de designación. El jurado tiene, como vamos a ver más adelante, su propia estructura de designación, producto de su ley orgánica, pero cada uno tiene competencias especiales, ¿no? Cada uno tiene competencias especiales. Todo lo que hay que ver con el padrón electoral tiene que verse en RENIEC. Todo lo que sea firmas tiene que verse en RENIEC. Todo lo que sea autenticidad tiene que ver con RENIEC. El jurado le pide esa información a RENIEC. Y también todo lo que tiene que ver propiamente con la boleta electoral, con el padrón electoral de ese día, lo ha proporcionado la RENIEC y lo usa la OMPE. Y si se produjesen controversias de carácter electoral, por ejemplo, un partido político señala que su logotipo, su lista, los nombres de sus integrantes han sido mal colocados, puede ese hecho impugnarlo ante el Jurado Nacional de Elecciones. También, a modo de ejemplo, si la RENIEC no tiene un padrón adecuado y algún ciudadano siente que lo han puesto por muerto, entonces podría impugnar el padrón ante el Jurado Nacional de Elecciones. Allí está la autonomía de estos tres organismos, en el sentido de que cada uno cumple su función de manera autónoma y el Jurado Nacional de Elecciones cumple el papel de dirección, fiscalización y control de legalidad para que estos organismos cumplan los objetivos que ha previsto la Constitución. Este es un cambio que trae la Constitución del 79 y que muchas veces ha generado debates
Y también tenemos que decirlo, que un proceso electoral es algo complejo. Estas elecciones que se van a avecinar el próximo año son muy complejas por la situación sanitaria que padecemos, y seguramente allí vamos a ver el papel de RENIEC, el papel de la OMPE y el papel del jurado para ventilar las controversias, las dudas que suscita siempre todo proceso electoral. Bien. El artículo 178 de la Constitución vigente establece las competencias que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dice, tiene 5 incisos, que una competencia del Jurado Nacional de Elecciones es fiscalizar la legalidad del ejercicio y sufragio y de la realización de los procesos electorales. ¿Cuáles son los procesos electorales que hay? Son varios tipos de procesos electorales. En primer lugar, las elecciones generales. Eligen al presidente de la República. De igual manera, hay las elecciones al Congreso o elecciones parlamentarias. De igual manera, hay elecciones al Parlamento andino. El próximo año hay elecciones al Parlamento andino. También hay elecciones para elegir autoridades regionales. Hay elecciones para elegir alcaldes y regidores. Y también hay otras modalidades de elección o de control ciudadano, como son, por ejemplo, en el ámbito municipal, la revocatoria de alcaldes y regidores, de un lado, y también las consultas ciudadanas a través del referéndum. Entonces hay varios tipos de procesos electorales en el Perú que tienen que ser fiscalizados por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que tiene que cautelar el Jurado Nacional de Elecciones? El ejercicio libre del derecho al sufragio, ¿no? Esa es una competencia del jurado. ¿Cuál es el ejercicio libre? Que las personas no sean compelidas, no sean forzadas a dar una opinión electoral que no deseen. O sea, hay que proteger la libertad electoral de todos los ciudadanos. Uno. Dos, hay que garantizar la realización de los procesos electorales. Es un tema que ahora se presenta complicado, ¿no? Porque hay que garantizar que se cumpla el cronograma electoral, ¿no? La primera vuelta para abril del próximo año, y si hay eventualmente una segunda vuelta, se hará en los próximos 30 días, después de los resultados. Garantizar las consultas populares, llámese referéndum, y también fiscalizar la elaboración de los padrones electorales. O sea, que estos estén actualizados, no solamente hay registro de ciudadanos peruanos, hay cerca de 1 millón de peruanos que viven en el exterior, también se manejan esos registros de manera transparente para que no exista lo que antes se conocía como el uso arbitrario, por ejemplo, de los muertos, por ejemplo, las personas desaparecidas, que aparentemente, entre comillas, votaban, ¿no? Lo que se busca es la mayor transparencia para evitar esos excesos de antaño. Una segunda competencia que tiene el jurado es el mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. Ya lo dije, la Constitución ha normado la vigencia
de las organizaciones políticas. Entonces, las organizaciones políticas, llámese partidos políticos, frentes, movimientos, hoy día tienen una legislación propia, una ley orgánica, la ley de organizaciones políticas, que regla cómo se forma, cómo se articula, cuántos comités vigentes tiene que tener un partido para hacer tal norma, las elecciones internas, las elecciones primarias, que producto de la pandemia se han suspendido, y da ingreso a los partidos, establece cuál es su cuadro directivo en el partido, cuáles son los estatutos. Estos estatutos tienen que ser compatibles con el orden constitucional, y también, en un caso extremo, también observa a partidos que no tengan conducta constitucional. Entonces, todo esto está previsto por una legislación y existe el ROC, o registro de organizaciones políticas. ¿No? En este momento, por ejemplo, hay 23 partidos registrados en el ROC en actitud de participar en los comicios del próximo año. Pero para poder participar en esos comicios, tienen que cumplir un requisito básico, que es que tengan necesariamente que realizar elecciones internas para elegir sus congresistas, sus postulantes al Congreso y su fórmula presidencial, ¿no? Todos esos hechos tienen que ser organizados por los propios partidos políticos, con asesoría de la OMPE y con fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay un registro de organizaciones políticas que está al interior del Jurado Nacional de Elecciones, donde se busca que los partidos cumplan sus estatutos, que los partidos sean democráticos, que los partidos intervengan legítimamente en los procesos electorales, y también en los casos cuando hay controversias al interior de los partidos, estos también puedan ser resueltos legal y democráticamente por el Jurado Nacional de Elecciones. Otra competencia del jurado, que ya la he adelantado, es velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones en materia electoral. Hay muchas disposiciones en materia electoral. Si nosotros revisamos, vamos a la red, entramos a la página del Jurado Nacional de Elecciones, vamos a encontrar que existen por lo menos 37 normas que tienen que ver con los procesos electorales. Tenemos una frondosidad de normas electorales, hay muchas normas electorales, se han ido acumulando desde el año 1931, desde 1978, y se han ido progresivamente acumulando y dándose leyes orgánicas, leyes, reglamentos, disposiciones y acuerdos vinculantes con el proceso electoral que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones. De tal manera que hay una frondosidad de leyes. Una de las recomendaciones que hemos planteado siempre es que muchas veces esas normas crean confusión, crean incertidumbre, y que lo ideal era que esas normas estén concentradas en un código único. Es por eso que nuestra propuesta siempre fue de que debemos tener en el Perú un código electoral único, así como tenemos un código civil, como tenemos un código penal. Debemos tener un código electoral único, como existen en democracias más avanzadas, en Costa Rica, en México, en Brasil. En México, por ejemplo, existe
un código electoral y a su lado un código procesal electoral. Entonces está el lado sustantivo y el lado adjetivo desarrollado sistemática y técnicamente. Eso es un tema que está pendiente en el Perú. Requerimos tener un código único que haga previsible las elecciones y no la maraña de leyes que tenemos el día de hoy. 37, cuando digo normas, no me estoy refiriendo a 37 artículos, 37 cuerpos legales, ¿no? que pugnan entre sí. Tenemos una ley orgánica de partidos políticos, por ejemplo. Es ley orgánica de partidos políticos. Pero a su vez tenemos un reglamento del ROC, del Registro de Acciones Políticas. Y así por el estilo. Tenemos la propia ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y en cada elecciones hay leyes electorales. Entonces tenemos una dispersión tremenda de leyes, y peor aún, en el Perú había una mala práctica, pésima práctica, que era que cada vez que se convocaban elecciones, y en pleno proceso electoral, el Congreso o el Poder Ejecutivo tenían iniciativa de ley para dar leyes de carácter electoral. Y eso es pésimo. Es como si tuviésemos un partido de fútbol, hay dos equipos, y cuando están jugando los 30 minutos, aparece un cambio de reglas del partido que se está jugando, ¿no? Y entonces, razón por la cual el jurado ha establecido un criterio sabio, que es el criterio de la intangibilidad normativa. El jurado señala que cuando se convocan a un proceso electoral, por ninguna razón deberían darse normas de carácter electoral. El Congreso, el Ejecutivo, no deben dar normas de carácter electoral. Cuando se convoca a un proceso electoral, por ninguna razón deberían darse normas de carácter electoral. El Congreso, el Ejecutivo, no deben dar normas de carácter electoral. Si parece que un micro se ha abierto, por favor apaguen todos los micros. Entonces, acá tenemos un tema importante, que estamos en pleno proceso electoral, no debe darse ninguna norma, hasta después del proceso electoral, no debe darse ninguna norma. Ojalá no se deben dar ninguna norma. Pero, como ustedes saben, estamos pasando una pandemia, y la pandemia realmente trae retos, problemas y desafíos diarios y permanentes. No sé si se van a necesitar alguna norma especial para el proceso que viene, pero no deben darse normas que cambien los principios electorales, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, porque eso significaría vulnerar el proceso electoral en curso. Ojalá a futuro podamos tener un código electoral único en el Perú, y quizá también un código procesal electoral. Y la cuarta competencia que tiene el Jurado Nacional de Elecciones es la de administrar justicia en materia electoral. Tiene, por ejemplo, que ver cualquier tipo de conflicto que se presenten antes, durante y después de los comicios. El proceso electoral tiene etapas. Por ejemplo, en este momento estamos en un antes. Estamos en un antes. He escuchado una consulta que ha hecho el Congreso, que se lo está haciendo al Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido si los congresistas que han postulado para completar el periodo anterior pueden postular
y si esto es considerado reelección o no. Entonces, es un conflicto, una incertidumbre que debe resolverlo seguramente el jurado. Verá si hay algún conflicto. Pero también durante los procesos electorales pueden presentarse problemas y dificultades, como muchas veces se han presentado, ¿no? Que una lista perdedora en unas elecciones municipales incendió el colegio donde se estaban realizando el conteo de votos y se quemaron las ánforas y los votos. Entonces, ¿qué se hace ante eso? Y se pueden presentar problemas después de las elecciones. O sea, la segunda vuelta es una eventualidad, no es una obligación, ¿no? La norma señala si ninguna de las listas pasa el 50% de los votos válidos, tiene necesariamente que haber una segunda vuelta electoral. Pero ese es un supuesto, esa es una hipótesis que solo se cristaliza el día que termina la primera elección. Solo después de eso se sabe si va a haber o no va a haber segunda vuelta. Antes es simplemente una hipótesis. Y el jurado, hasta después de los resultados, tiene que ver impugnaciones sobre los resultados. Se impugnan votos en el exterior, se impugnan votos en mesa, se impugnan votos en los jurados electorales especiales. Entonces, todas esas controversias tiene que verla el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Y también resuelve pedidos de nulidad de los órganos electorales inferiores. Para los procesos electorales se cumple la pluralidad de instancias, hay dos niveles, hay un jurado electoral especial que funciona en lo que podríamos llamar en términos generales circunscripción provincial, que es la primera instancia donde se plantean los reclamos o impugnaciones. Esta primera instancia resuelve en primera instancia y si las partes no están satisfechos, pueden impugnar y elevar este reclamo, esta impugnación ante la instancia final y definitiva que es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el jurado resuelve en última instancia. Otra competencia del jurado es proclamar a los candidatos elegidos. La OMPE da los resultados, matemáticamente. Pero quien proclama la legitimidad y legalidad de estos resultados es el Jurado Nacional de Elecciones, por una razón simple. Porque luego de establecerse estos resultados, pueden venir las impugnaciones de las partes. Y entonces quien resuelve estas impugnaciones no es la OMPE, es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, el jurado proclama a los candidatos elegidos y da los resultados del referéndum o otro tipo de consultas. Y expide las credenciales correspondientes. Si un postulante que ha salido elegido carece de la credencial, no puede asumir el cargo. Entonces, la credencial es el documento formal por el cual se acredita la representación constitucional, ¿no? Toda esa idea de Rousseau de la representación se cristaliza, se formaliza a través de esta credencial. Nosotros hemos tenido algunos
problemas, impases en relación a la credencial, porque mientras una persona no esté acreditada, no puede asumir ningún cargo o función pública. El alcalde, el regidor, el congresista o el presidente necesariamente tiene que tener una credencial que le dé la formalidad correspondiente al cargo que constitucionalmente ha obtenido. Y entonces el jurado, pues, proclama a los candidatos y expide las credenciales correspondientes. Y además, estas credenciales también cesan, también terminan, también se declaran, pierden su fuerza legal, ¿no? Para que un alcalde, si un alcalde es vacado, se revoca esta credencial. Se revoca esta credencial. Y el alcalde que asume tiene que expedírsele una nueva credencial. Las competencias del jurado también tienen iniciativa de ley en materia electoral. En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa específica de ley. Y también el jurado sustenta el presupuesto del sistema electoral, que incluye por separado las partidas de cada entidad, ¿no? Y se sustenta ante el Congreso. Bien, yo les dije que el Jurado Nacional de Elecciones pasó por una controversia histórica entre quién debía velar imparcialmente por un proceso electoral. Y en el siglo XIX se disputaban esta preeminencia el poder ejecutivo y el poder legislativo. La Constitución del 93 establece una composición colegiada, pero que además recoge el sentir de la sociedad civil, que está representada en este organismo constitucional. Así, por ejemplo, la composición del jurado está basada en un principio democrático, lo cual le da legitimidad a sus integrantes. En primer lugar, y en ese orden se elige dentro de los miembros de la Corte Suprema a los vocales titulares. Se elige a un representante. Se elige a un representante. En este caso es el vocal supremo, el doctor Víctor Ticona Postigo. También la Junta de Fiscales Supremos eligen un representante, ¿no? Eligen dentro de sus miembros un representante. Y dice la Constitución que el Colegio de Abogados de Lima, dentro de sus integrantes, elige un representante. Y entonces yo hace 4 años fui elegido como miembro del Jurado Nacional de Elecciones porque mis colegas me favorecieron ampliamente con su voto, eligiéndome su representante ante este organismo constitucional. Mi elección no fue un hecho individual, fue un hecho colectivo, fue un hecho surgido de mi gremio, de mi colegio profesional, y es por eso que yo he estado como representante del Colegio de Abogados en el Jurado Nacional de Elecciones. De igual forma, se elige dentro de los decanos de las facultades de derecho de todo el país, se elige al representante
de las facultades de Derecho, ¿no? Dentro de sus decanos o exdecanos. Facultad de Derecho de universidades públicas. Y en la misma forma se elige dentro de los decanos de las facultades privadas. Y entonces tenemos 5 representantes, un número impar, para, por mayoría, los miembros del jurado resuelvan las controversias que vienen de impugnaciones de instancias previas. Yo acá le haría una reforma a la Constitución. La Corte Suprema representa la instancia nacional del Poder Judicial, la Fiscalía Suprema representan la instancia nacional del Ministerio Público y los decanatos también representan instancias nacionales. El único defecto hay es que solo se elige al decano del Colegio de Abogados de Lima. Yo creo que hay que elegir al representante de los abogados a nivel nacional. Es cierto, el Colegio de Abogados de Lima es el más grande, tiene 80.000 miembros, ¿no? Hay cerca de 100.000 abogados, 120.000 abogados, pero el colegio más grande de lejos, es el Colegio de Abogados de Lima. Pero creo yo que siendo una instancia democrática, su elección debería tener una connotación nacional, ¿no? Y por lo tanto, sí debería seguir un abogado representando a los colegios profesionales, pero debería ser elegido a instancia nacional. Es la única reforma que le haría, ¿no? Para actualizar el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, a grosso modo, este es el modelo constitucional que tenemos. Hay muchos cambios y mejora que hacer para dar garantías de transparencia, de idoneidad en el sistema electoral, pero creo que hay que partir de la premisa constitucional. La Constitución ha establecido un modelo plural, un modelo tripartito y una instancia última en materia de controversias electorales. Yo quiero, para finalizar esta parte, terminar con algunos temas que son materia de discusión permanente. ¿Por qué la Constitución del 93 estableció que el Jurado Nacional de Elecciones era última instancia en materia electoral? Porque la materia electoral tiene una característica. Es inmediata, es preclusiva, es inmediata porque un proceso electoral se hace cumpliendo plazos determinados. Ningún plazo del proceso electoral se puede retrotraer. Ningún plazo. Porque si se retrotrae, ya las elecciones se vician. Entonces, hay fases del proceso electoral. Por ejemplo, hay una fase que se llama inscripción de lista de candidatos. Y entonces en el cronograma se dice el último día de inscripción, a modo de ejemplo, es el 30 de agosto. Nadie puede pretender inscribirse el 31. Pero a veces lo pretenden en el Perú, ¿no? En el Perú hay informalidad, hay desorden,
las personas no cumplen las reglas. Y a veces lo pretenden por la vía judicial. Y entonces eso trae graves problemas. Porque, ¿por qué el 30 se pone como plazo límite? Porque a partir del 1, esa inscripción pasa a la OMPE, para que la OMPE haga las fichas, la OMPE haga los padrones, la OMPE haga la propaganda, la OMPE haga los registros, etcétera, etcétera. Y la OMPE a su vez tiene un cronograma y ninguno de esos plazos puede retrotraerse sin poner en peligro los procesos electorales. Yo recuerdo que el jurado establece criterios dentro de plazos. Y muchas veces, por desidia, por error, por impericia, los partidos no cumplen. Por ejemplo, un caso real. Un partido político en el último minuto de la inscripción, ¿no? El plazo se vence el plazo de inscripción a las 12 de la noche. Y entonces a las 11:59 llegó el personero titular a inscribir una lista del partido. Y a las 11:59, con 50 segundos, llegó el personero B alterno a escribir otra lista del partido con los mismos nombres del anterior, pero en diferentes circunscripciones electorales. ¿No? Entonces, como no se había cumplido con los requisitos, porque la acta del primer partido estaba incompleta y la acta del segundo partido estaba incompleta, entonces al no haber cumplido con los requisitos preestablecidos, ninguna de las dos listas, entonces el jurado, de manera imparcial, señaló que ninguna de las dos listas del mismo partido, que ya es un hecho por demás anómalo, había incumplido, por lo tanto, declaraba a no lugar su inscripción de ambas listas. Entonces, ambas listas se fueron al Poder Judicial y plantearon amparos para regresar por la vía judicial a la contienda electoral. Entonces, corrió el plazo que les he manifestado yo de inscripción, revisión, formulación, tachas, hay un plazo de tachas, o sea, todos los partidos pasan por una etapa de tachas. Ya cuando pasaste, ahora viene la tacha ciudadana. Cualquier ciudadano puede tachar. A cualquiera de los partidos, a cualquiera de los postulantes. Puedes tachar al candidato a la presidencia, ¿no? Porque encuentras que ha incumplido la ley, ha incumplido la Constitución. ¿No? Porque hay requisitos, ¿no? Para ser candidato a la presidencia necesitas haber nacido en el Perú, por ejemplo. Y entonces cualquier ciudadano puede impugnar. Y eso lo ve precisamente el jurado de las elecciones. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que el periodo de tacha es importante. O sea, nadie puede candidatear sin pasar el periodo de tachas. Entonces ya había pasado el periodo de tachas, impugnaciones, validaciones, y entonces la víspera del proceso electoral
un juez de una provincia lejana de Amazonas le había dado la razón a la lista B, que se había inscrito mal con un personero alterno, en el sentido de que en la víspera de las elecciones nos señalaban que debíamos inscribirla. Entonces inmediatamente sesionamos y vimos que era inejecutable. ¿Por qué? Porque este partido no solamente no había pasado por ninguna etapa, sino además porque su lista de candidatos, digo como hecho anecdótico, incluso uno de los que postulaban, que figuraba como postulante, en el registro de la RENEC aparecía como fallecido, para que se den cuenta la forma irresponsable en la cual había sido confeccionada esta lista. Pero un juez distraído y desaprensivo le había dado la razón. Nos sesionamos y lo que señalamos era que era inejecutable dentro de varias razones, porque este partido ni siquiera había podido inscribir su lista en el padrón. Y los materiales electorales no salen la víspera, pues, de la OMPE. Los materiales electorales salen mínimo con 6 semanas de anticipación para que estas listas estén, pues, en Leticia, en Caballococha, en los lugares más alejados del Perú, o para que estén en Seúl, en Canadá, en Sudáfrica, en todo el mundo. Entonces, ¿por qué decimos que en materia electoral lo ideal es que no existan otras instancias? Porque el derecho electoral es un derecho especializado, es un derecho inmediato, es un derecho preclusivo, que no puede ser visto con una perspectiva ordinaria. Es por eso que es una instancia que en materia electoral, el que tiene el conocimiento técnico es el sistema electoral, ¿no? Y por eso ese es un tema que siempre se ha puesto en discusión en el ámbito jurídico. El Tribunal Constitucional ha señalado, y yo coincido con el Tribunal, de que no hay instancia exenta de control constitucional, incluso el Jurado Nacional de Elecciones, en tanto se vulneren derechos fundamentales. Desde mi punto de vista, correcto. Desde mi punto de vista, correcto. Pero eso también precisa que tiene que preservarse la independencia de los poderes para que en materia electoral no entren otros factores externos a la independencia y a la imparcialidad que tiene que haber en todo proceso electoral. El próximo año tenemos elecciones, ya estamos cumpliendo el cronograma electoral. Yo espero, aguardo como ciudadano, de que estos comicios, a pesar de la pandemia, a pesar de lo trágico que estamos pasando, puedan realizarse con las reformas que se han planteado, ¿no? Lo ideal hubiese sido que tengamos ya un voto electrónico extenso para poder realizar estas elecciones en mejores términos. En Estados Unidos, por ejemplo, van a haber elecciones dentro de un par de meses. Hay elecciones en los Estados Unidos, son elecciones muy importantes, son elecciones presidenciales,
Pero Estados Unidos tiene muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, tiene una alternativa legal interesante que es el voto por correo, que es voto anticipado, ¿no? Que no ha sido cuestionado, salvo por el candidato Trump, que lo ha cuestionado, ¿no? Pero es una forma de evitar que las personas vayan a los sitios de afluencia electoral. Nosotros sí vamos a tener ese problema. Se han dado algunas medidas paliativas para buscar conjurar estos hechos, como por ejemplo, la hora ordinaria de un proceso electoral es de 8 horas, empieza a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde debe acabar indefectiblemente el proceso electoral, porque se da 8 horas de chance para que las personas vayan a sufragar. De lo contrario, se hacen pasibles de una multa. Y entonces el legislador ha creído conveniente subir a 12 horas el proceso electoral, de tal manera que las elecciones puedan ser de 8 de la mañana a 8 de la noche o de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Entonces, una jornada donde las personas no deberían concurrir masivamente todos a la misma hora, sino de manera escalonada para evitar la aglomeración y que la pandemia se pueda seguir extendiendo. Esa es una medida. La otra medida que se ha dado es que el voto, que es obligatorio, según la Constitución, de 18 a 70 años, se haga por única vez, optativo, no obligatorio, a partir de los 60 años. Se supone que esta población es de edad de riesgo y por lo tanto para evitar que vayan se hace no obligatorio y optativo el derecho de sufragio. Entonces hay unos cambios que se han hecho que esperan aliviar la pandemia y evitar que el proceso electoral sea un mecanismo por el cual se propague aún más el COVID en el Perú. Ese es un reto grande que tenemos por realizar las elecciones en los plazos previstos, renovar el Congreso y elegir al Parlamento andino. Pero a su vez, en cumplir lo que manda la Constitución, en cumplir lo que ordenan las leyes electorales y hacer que el proceso sea pacífico, transparente y se respete el resultado de manera imparcial. Bien, yo he querido resumir este tema y si hay alguna pregunta estoy dispuesto a dar la respuesta del caso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Chanamé, por tan amena exposición sobre el tema de derecho constitucional y el sistema electoral. Bien, tenemos algunas preguntas realizadas por algunos compañeros de nuestro taller. La primera es dirigida por el compañero José María y es la siguiente. ¿A qué se debe que constantemente se discutan las normas electorales? ¿Es un fenómeno que se da solamente en el Perú o también en algunas otras partes de Latinoamérica? Sí, creo yo que es un fenómeno propio de nuestro país. Nuestro país tiende periódicamente a fundar la legislación, ¿no? No tenemos normas estables, somos un país que produce mucha norma, mucha disposición de manera permanente, y es una costumbre, diría yo, adánica, de crear leyes y leyes permanentemente. Creer que las leyes lo resuelven todo, ¿no? También esa tradición constitucional que tenemos, a cada crisis política le queremos responder con la tesis de nueva constitución, ¿no? Creyendo con eso que vamos a inaugurar un nuevo modelo constitucional. En materia electoral ocurre el mismo problema, el mismo problema. Cada cierto tiempo damos nuevas leyes. Por eso la única forma de cortar esa tradición
legislativa, abusiva, es generando un código único, una legislación única en materia electoral, y no crear nuevas leyes para cada comicio, para cada proceso electoral hay una nueva ley, ¿no? En esta oportunidad no hay muchas por el tema de la pandemia, ¿no? Pero de ordinario se crean normas electorales. Por eso creo que lo ideal es hacer un código único, superado este tema de la pandemia, hacer un código único que sea duradero, consensual, imparcial, y en los cuales todos, sin excepción, podamos prestarle atención. Yo siempre he dicho, ¿en qué se diferencia técnicamente un referéndum de una consulta electoral? Técnicamente, ¿en qué se diferencia? En nada. En nada. Los principios, los procedimientos son exactamente igual. Puede cambiar la boleta, que es otra cosa, pero lo demás está basado en los mismos principios. Entonces, hagamos un código que tenga estos principios para evitar cambios repentinos y constantes, ¿no? En otros países con mayor afirmación democrática, esto ocurre así, ¿no? Por ejemplo, siempre me quedo sorprendido, Brasil tiene voto electrónico hace 20 años. Voto electrónico hace 20 años. En Brasil votan, mira, Brasil tiene 230 millones de habitantes, tiene 150 millones de electores, ¿no? Y nunca he escuchado la palabra fraude, nunca. Siempre los resultados se han dado en medio de controversias políticas, pero nunca he visto escándalos. En el Perú, en cada elección es materia de un escándalo, ¿no? O sea, creo que nos falta admitir lo que es la democracia y que necesitamos avanzar. Decía yo, por ejemplo, el voto electrónico en el Perú solo cubre el 7% del universo total de electores, ¿no? Y hoy día vemos cómo las clases son por la red. Las clases son por la red. Y ese va a ser el paradigma ya, irreversible. Entonces, las operaciones bancarias son por la red. Se hacen doctorados por la red. Entonces, ¿por qué temerle a votar por la red con observadores internacionales, con verificadores, para garantizar y dar facilidades? El Colegio de Abogados hizo hace algunos años atrás un hecho meritorio. Hizo unas elecciones no presenciales. Elecciones no presenciales. Se eligió a un decano con elecciones no presenciales, sin necesidad de ir a un lugar físico. Ojalá algún día logremos avanzar esos niveles justamente para garantizar una democracia más permanente y más confiable, ¿no? Porque las elecciones presenciales además son muy onerosas, ¿eh? Ese es otro tema. Es que la informática es cara, no, es más caro lo presencial. Aunque parezca mentira, es más caro lo presencial que las elecciones informáticas, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer algunas innovaciones, empezando por la legislación, para que tengamos un voto electrónico confiable, pero más extendido a nivel nacional. Perfecto. Siguiendo con una segunda pregunta, la cual ha sido realizada por la compañera Valeria Enostroza, es la siguiente. ¿Cuál podría ser una solución óptima para aquellas normas electorales que van en contra de los principios electorales, valga la redundancia, teniendo en cuenta que estos principios deben ser rectores para todas estas normas? Lo que ocurre es que el proceso electoral tiene entidades autónomas e independientes, serias desde mi punto de vista, pero la política es una pasión en todo lugar del mundo. Y a veces es una pasión extrema en el Perú. Y la política
termina desnaturalizando lo que deben ser actos normales, ¿no? Como son los procesos electorales, los resultados hay que aceptarlos como vienen. No es que la culpa de que el resultado no sea como uno desea, lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas veces se le echa la culpa a las instituciones en vez de encontrar la clave en la propia sociedad. Es por eso que creo que un tema básico el día de hoy es que en nuestra época, ahora, es sumamente difícil querer distorsionar la voluntad popular. Es casi imposible. En el siglo XIX había fraudes, anforazos, cambiazos, se cambiaban las actas electorales. Ahora no, miren, ahora hay un mecanismo que me parece lo más ideal. En cada mesa electoral hay 200 electores, 300 electores. Entonces hay un padrón. Y cuando acaban las elecciones a las 4 de la tarde, se llena ese padrón y a las 7 de la noche, ese padrón de la mesa donde yo voté se pone en la red. Entonces es imposible que alguien cambie, no se puede cambiar, ya está en la red, automáticamente. Entonces un peruano, cualquier persona puede controlar acta por acta, acta por acta. Son miles de actas, acta por acta. ¿Por qué? Porque la informática nos permite eso. Antes eso era imposible. Es por eso que se quemaban las actas electorales. Pero ahora es imposible porque está en la red. ¿No? Entonces es muy difícil. Razón por la cual lo que hay que reforzar es la transparencia. Por eso vienen observadores internacionales. Vienen muchos observadores de Europa, de Estados Unidos, de España, de Argentina, México, vienen a ver el proceso electoral en el Perú. Y ven si cumplimos con los estándares mínimos que se solicitan, con esos principios que señala la participante. Un conjunto de principios que tiene que cumplirse. Por ejemplo, hay un principio clave, la neutralidad estatal. Neutralidad estatal significa que durante el proceso electoral el Estado no debe intervenir en las elecciones por medio de sus representantes. Eso, por ejemplo, ustedes pueden observarlo. En este momento el presidente no puede atacar a ningún político, a ningún candidato. ¿Por qué? Porque ese político puede ser candidato a la presidencia. Entonces, si el presidente lo ataca, ya estaría haciendo campaña indirectamente el presidente. No se puede hacer, eso se llama la neutralidad electoral. En este momento, ningún alcalde puede decir, ¿sabes qué? Ese ministro es muy bueno. Ese ministro es muy bueno. Ese ministro debe ser presidente. Señor, estamos en plena campaña electoral. Eso lo puede decir cualquier persona común y corriente, pero no lo puede decir un funcionario. No lo puede decir una autoridad, porque se confunde. Y ahí viene otro tema de la neutralidad electoral. El Estado durante el proceso electoral no debe hacer publicidad, en ningún sentido. Porque la publicidad estatal puede orientar a quién queremos que sea el ganador. El Estado no debe intervenir. El Estado no debe participar para nada, ningún alcalde, ningún rector. No pueden dar opiniones políticas en una campaña electoral. Otra cosa es que como ciudadano vote, es otra cosa. Pero como autoridad nadie puede intervenir. Eso se llama la neutralidad electoral. ¿Quién es el que tiene que guardar neutralidad electoral? No solamente los organismos electorales,
sino todas las instancias del Estado deben guardar la neutralidad electoral. Por eso se pide que un proceso electoral la Contraloría vigile, controle que no se vayan a usar recursos públicos a favor de un candidato, ¿no? Que un proceso electoral, una municipalidad no vaya a apoyar a un candidato, porque eso es romper la neutralidad electoral, y eso tiene que ser denunciado, y eso se hace en el Perú, se hace, ¿no? La esposa de un alcalde quiere ser congresista. Entonces, correcto, puede postular, está en su derecho constitucional, pero en ningún caso puede usar recursos públicos. Hay denuncias que han llegado en anteriores procesos que un alcalde disponía que las camionetas del serenazgo vayan a hacer campaña, vayan a poner afiches, vayan a dar seguridad a un candidato. Entonces decimos, ¿dónde está la neutralidad electoral? El límite que tiene que tener el Estado en su participación. Ese lado es un lado frágil en el Perú. Es un lado que yo a ustedes como estudiantes les digo, de acá hasta el proceso electoral vigilen, que el Estado no puede intervenir en materia electoral. Estamos ya en el cronograma electoral, ya estamos en un proceso electoral. Entonces no puede los funcionarios públicos meterse a la campaña electoral, ¿no? O decir yo no votaría por tal persona. O sea, alguien que tenga autoridad, cualquier persona, ustedes, yo, podemos en este momento decir yo quiero votar por tal, o yo no quiero votar por tal. Claro, nosotros no tenemos responsabilidad pública, tenemos esa libertad constitucional, pero ningún funcionario puede darse esa licencia de intervenir en un proceso electoral. Y para eso están los organismos electorales o los órganos de control, como sería la Contraloría General de la República, para velar que estos principios se respeten. Neutralidad electoral, un principio clave que muchas veces en el Perú no se ha respetado, muchísimas veces, ¿no? Siempre hay que fijarnos en eso para ver si las elecciones son transparentes e imparciales. Ok. Tenemos una tercera pregunta realizada por el compañero César Enrique y es la siguiente. El proceso electoral en marcha presenta algunas modificaciones, en particular en lo referente a los partidos políticos y la elección de sus candidatos. A su criterio, ¿esto fortalece la institucionalidad de los partidos políticos y por consiguiente del sistema democrático? ¿O es que se han dejado de lado importantes reformas trabajadas con anterioridad? Sí, había una reforma muy importante que eran las elecciones primarias, abiertas, públicas y simultáneas. Y se había avanzado en la legislación estableciéndose que el 22 de marzo debían realizarse elecciones primarias. Por primera vez en la historia del Perú, todos los partidos tenían que someter a sus candidatos al escrutinio público. Eran elecciones abiertas porque cualquier persona sin militar en un partido político podía, si lo creía conveniente, ir a votar en las elecciones que se iban a realizar en el partido A, o en el partido B, o en el partido C, con libertad, porque eran elecciones abiertas, como en el modelo norteamericano, donde hay elecciones primarias. Yo he visto, he participado en varias elecciones primarias, incluso antes de estar en el Jurado Nacional de Elecciones, fui a Puerto Rico por razones académicas, fui invitado, y entonces nos invitaron a conocer el sistema penitenciario de este Estado de la Unión, y entonces vimos que como las cárceles, los establecimientos penales en este lugar eran muy avanzados, sanitariamente, en la alimentación que se le daba a los internos, o sea, admirable, ¿no? El principio constitucional es que los establecimientos penales no son lugares de castigo,
son lugares donde el ser humano pierde su libertad de circulación, pero no pierde ninguna otra libertad acá. Artículo 139 de la Constitución. Acá se cree que las cárceles son lugares de castigo, de hacinamiento, de humillación. Eso no es lo que estableció la Constitución. La Constitución ha establecido que un establecimiento penal es un lugar donde la persona humana ha perdido su derecho constitucional a la libre circulación, nada más. Entonces fui y allí sí se cumplía este principio, porque habían cuartos aseados, higiene, salud, muy buena alimentación. Pero un detalle me llamó la atención. Vi que era un día viernes y habían 2 colas inmensas. Entonces pregunté, ¿esa cola para qué es? ¿Para los alimentos? No me dijeron, acá los alimentos se dan en un lugar que parece un restaurante. Porque yo he visto las cárceles acá, ¿no? He visto a la cárcel de San Pedro, más conocido como Lurigancho, como los internos tienen que hacer una cola humillante para recibir una comida que realmente tiene nombre de comida, entre comillas, ¿no? Entonces, no, me dijeron, no. Es para elegir. Ah, qué bien. Nuevamente pregunté, ¿y qué van a elegir? ¿Sus delegados? No, me dijo. Están participando en las elecciones primarias. Entonces, cuando me dijo elecciones primarias, me quedó la duda. Dije, ¿elecciones primarias de aquí? Sí, me dijo, en toda la Unión hay elecciones primarias en este momento. Y los internos están votando. La fila A es el Partido Republicano y la fila B el Partido Demócrata. Cada uno está votando por sus candidatos. Entonces ahí fue una elección constitucional que tuve y dije, qué bien que los internos también sufragan. También sufragan en elecciones internas. Elecciones internas. Están sufragando. Ustedes saben, jóvenes, que acá quien está en un restablecimiento penal no tiene derecho a sufragar. Así no esté sentenciado, el solo hecho de estar interno ya te impide sufragar. Eso, por ejemplo, es una vulneración constitucional, ¿no? Solo las personas se les limita sus derechos políticos con una sentencia firme y consentida. Pero acá los procesados no sufragan, ¿no? Entonces, los procesados que están detenidos no sufragan, lo cual sí es vulneratorio de estos derechos. Entonces, acá esta institución de las primarias, lamentablemente, no se va a poder efectuar por la pandemia. No se va a poder efectuar, porque eran elecciones generales, igual que las que van a haber en abril del 21. ¿No? Entonces, razón por la cual ni los partidos, ni la infraestructura estaban preparadas para poder soportar la magnitud de estas elecciones primarias. Eso, por ejemplo, es una reforma que no se va a poder implementar, ¿no? Y, bueno, esto escapa a todos, obviamente, ¿no? Esto no es culpa de nadie. La pandemia ha cambiado nuestras vidas y ha cambiado también el propio cronograma preestablecido del sistema electoral, ¿no? Entonces, ese es una impasse que ojalá superada la pandemia pueda realizarse algún día elecciones primarias para buscar fortalecer a los partidos, ¿no? Que los partidos no sean tan débiles como son ahora, sino sean instituciones respetables y creíbles por todos los ciudadanos. Muy bien, doctor. En estos momentos todavía disponemos de 15 minutos y tenemos una última pregunta. ¿Podría respondernos o se encuentra? Sí, perfecto. Perfecto. Esta pregunta va dirigida por parte de la compañera Ruth. Desde un punto... Sí.
Desde un punto de vista electoral, se podría decir que si el actual presidente de la República postula en las elecciones presidenciales del 2021, configuraría como reelección, teniendo en cuenta que en las elecciones del 2016 fue elegido vicepresidente, más no presidente. Sí, a ver, lo que ha habido es un criterio para evitar la continuidad de las personas en un mismo cargo. Y entonces ya incluso una disposición final prevé este tipo de situaciones. O sea, ¿cuál es el principio? A ver, ¿cuál es la ratio de la no reelección? ¿Cuál es la ratio de la no reelección? Primero por eso, y después vamos a lo normativo. La ratio de la no reelección es que desde el cargo, cualquiera sea este, uno tiene mejor posicionamiento, tiene un nivel de influencia, tiene un nivel de, de lugar preferente que no te hace y no te equipara con los demás candidatos, ¿no? Y entonces se establecen criterios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay elecciones presidenciales y se permite una reelección. Pero en la reelección, el presidente de los Estados Unidos no puede usar recursos públicos. Tiene que justificar que el auto, que el avión, todo lo que se ha transportado él está plenamente justificado con su capital partidario. Entonces, ¿qué es la paridad en un proceso electoral? Que todos los candidatos tengan las mismas condiciones y que no exista uno que tenga algún tipo de preeminencia, ventaja, privilegio en los demás, para hacer que lo que llamamos coloquialmente la cancha esté plana para todos. Y entonces cualquier lugar de posicionamiento desequilibra a las candidaturas. Razón por la cual el criterio es que solo tras una elección se pueda volver a postular. De tal manera que tu postulación salga del llano, no salga de un lugar preeminente. Porque teniendo el cargo, es muy difícil que tú puedas nivelarte al presidente, al alcalde o a cualquier autoridad. Y entonces, ese es el criterio. ¿Cómo hacemos que todos estén exactamente nivelados? Y es por eso que viene la segunda discusión. Se completa, el problema es de completar el periodo, o el problema es cuál es la posición que tienes para ir y postular nuevamente. Entonces, el segundo criterio es el que se usa como argumento para señalar de que no es pertinente que se postule continuamente, mucho más cuando no has dejado el cargo. Siempre se ha discutido eso. ¿Cómo hacemos para que una autoridad vaya a una reelección en igualdad de condiciones? El alcalde, el gobernador, el congresista también se decía lo mismo, el congresista. ¿Cómo hacemos para que vaya en igualdad de condiciones y no tenga las ventajas mediáticas de posición o protección estatal que tiene alguien que candidatea reteniendo el cargo? Porque no es que baja al llano, no pide una licencia, sino retiene el cargo y además postula. Entonces, allí está la filosofía de la no reelección. Entonces, cuando se buscan argumentos para tratar de que aquel que está en posición de un cargo pueda postular, yo creo que no estamos siendo el fundamento de
la no reelección. La no reelección es todos, todos deberían estar en el llano. Todos deberían partir del mismo espacio. Y es por eso que cuando, por ejemplo, cuando la legislación señala, miren, la legislación ahora señala lo siguiente: la publicidad, la publicidad electoral la va a pagar exclusivamente el Estado, ¿no? Y yo soy candidato a la presidencia y el Estado me va a dar 20 minutos en el canal 7 para que yo pueda exponer mi plan de gobierno. Pero ¿qué pasa si yo compito con una persona que tiene horas de horas en televisión todos los días? Entonces, el grado de exposición mediática con ese candidato es desigual. Yo no tengo si yo salgo 15 minutos y él sale horas, entonces, ¿cuál es mi igualdad mediática? No existe igualdad mediática. Entonces, es por eso que se dice, lo ideal es que todos tengan igual tiempo, ¿no? Que todos tengan el mismo nivel. Yo recuerdo haber participado en un debate en el jurado sobre lo siguiente. Se dijo, hay 20 candidatos. Entonces los canales de televisión dicen que son muchos. Que por lo tanto partamos de un criterio, de que los primeros que están en las encuestas vayan al debate electoral. Un momentito. La ley no dice eso. La ley señala que todo candidato no está validado por ninguna encuesta. No es que yo voy primero en la encuesta, o sea, yo tengo más ventaja que tú. Yo voy a salir más en televisión que tú, porque yo estoy primero en las encuestas. Eso no es un criterio democrático. Eso es un criterio politizado, interesado. Los candidatos para el sistema electoral son exactamente iguales. No es que uno va primero, que uno es más antiguo, que uno va más, que uno tiene un partido, el otro tiene un movimiento. No, uno mujer, uno, no señor, son exactamente iguales. Es por eso que cuando hay debate es por sorteo. No es que yo voy primero porque mi apellido es la A. No, señor, todos son iguales, exactamente iguales. Y el tratamiento debe ser igual. No se puede poner, por ejemplo, yo difería cuando antiguamente habían elecciones municipales y habían partidos políticos y movimientos. Entonces, la boleta era muy grande. Entonces, en la primera parte se ponían a los partidos y en la segunda parte a los movimientos. Yo discrepaba de eso. Yo decía, un momentito, eso está mal. Porque en las elecciones el movimiento y el partido son exactamente iguales. No es que el partido vale más y el movimiento vale menos. Son exactamente iguales. Y si yo los separo, estoy estableciendo una preferencia para los partidos y no para los movimientos. La democracia es igualdad, es paridad, ¿no? Y si se rompe esa paridad, ya no es democrática la selección, ¿no? Entonces, los actores deben tener la misma exposición mediática, ambos deben tener el mismo tiempo, las mismas oportunidades, y a veces, eso hacen los canales de televisión privados, de 20 candidatos salen solo 5, permanentemente, habitualmente, mayoritariamente. Se han hecho estudios donde se demuestra que los que salieron primeros tuvieron 80% de exposición y los que quedaron últimos tuvieron 5%, 3% de exposición mediática. Entonces, ahí hay una diferencia que el sistema no lo puede hacer, por supuesto. Si yo veo permanentemente a una persona, me voy a recordar más su nombre, me voy a recordar más su cara, me voy a recordar más su programa, y de repente no sé que Juan Pérez está postulando, porque nunca lo hizo en televisión. No porque Juan Pérez no haya querido salir, sino porque nunca lo llamaron. Ese es el criterio de los medios privados. Pero el criterio público es que tienen que ser exactamente iguales.
porque si no hay desigualdad, entonces no hay democracia. La democracia es la parte esencial del proceso electoral. Lo otro es cómo votas, ¿no? Pero cómo formamos tu opinión electoral. Yo concluyo con una idea. Falta sin duda conciencia política, social, de lo que es un proceso electoral. En el Perú, en las últimas elecciones, se hizo una encuesta y se le preguntó a las personas en qué momento y cuándo tomaban su decisión por quién votar. Y la encuesta fue muy elocuente. Dijo que 2 meses antes de las elecciones, solo el 20% había decidido por quién iba a votar. Un mes antes, el 40%. La semana previa a las elecciones, el 30%. Y el mismo día de las elecciones, el mismo día en la cola, el 30% decidía por quién iba a votar. O sea, eso realmente no creo que es responsable. No creo que es maduro. O sea, si yo voy a la cola y empiezo a averiguar cómo se va a votar, entonces me doy cuenta que desde mi punto de vista las elecciones son una cosa secundaria, sin importancia. Porque voto al que me digan, pues no voto por quien me atrae por sus propuestas de gobierno y bienestar. Creo que eso tiene que ser estudiado. Permíteme un minuto. Sí, claro Para que sí, despedir. doctor. ¿Algunas palabras finales o alguna Sí, síntesis para finales? despedir. Yo les agradezco esta invitación. No saludo al taller de Derecho Constitucional porque esto es la vida universitaria, hacer cátedra, hacer discusiones, debates, permanentemente. El próximo sábado, a las 2 de la tarde, voy a presentar un libro de Derecho Electoral en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Donde resumo parte de estos temas que he tratado con ustedes. Entonces voy a enviar una invitación al taller para que me puedan acompañar y cuando me entreguen los libros, voy a donar unos libros al taller para que puedan leerlo y criticarlo, ¿no? Yo por eso saludo y me siento complacido de haberlos acompañado esta tarde para tratar un tópico de derecho electoral vinculado a lo que señala la Carta Magna de nuestro país. Gracias y a seguir estudiando. Muchísimas gracias, doctor Chanamé. Desde el taller de Derecho Constitucional quedamos muy agradecidos. Esperamos volver a tenerlo pronto. Que tenga muy Gracias a buenas ustedes. noches. Hasta luego.